días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención. El gobierno nacional finalmente nombró a Salvatore Mancuso, el legendario, el temible jefe paramilitar, gestor de paz. Pero le agregó en el decreto, que fue firmado anoche tarde por el presidente Petro, una petición a la Fiscalía que es suspender las medidas judiciales vigentes contra este hombre, contra Mancuso, que en la práctica quiere decir vendrá a Colombia en libertad, aunque no se sabe cuándo. Mancuso está hoy preso en un centro migratorio en Estados Unidos, después de cumplir una condena, extraditado en el año 2008 a Estados Unidos, ha pagado ya 15 años de cárcel allí y vendrá en condición de gestor de paz. El argumento del gobierno es contribuir con su conocimiento y experiencia al proceso de desarme de grupos armados. La resolución es la 244 y le pone a Mancuso también 3 condiciones. Una, firmar un acta de compromiso con la oficina del comisionado Danilo Ruedas, el comisionado de paz, venir personalmente a diligencias judiciales a Colombia y tercero, entregar informes periódicos de su papel como gestor de paz. No se especifica ante qué grupos va a ser gestor de paz, si ante los herederos del paramilitarismo, clanes del Golfo, o quién exactamente, que todavía escuchen, o ante quienes todavía Mancuso pueda tener cierto nivel de influencia, que es una gran paradoja histórica. El presidente Petro, el rival tradicional, el hombre que como senador denunció los delitos del paramilitarismo, ahora entregándole en la práctica la boleta de libertad a Salvatore Mancuso. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de esta historia. No es menor el pedido del gobierno a la Fiscalía de suspender medidas judiciales contra Mancuso, porque ya lo había intentado desde el centro de migración donde está preso y la justicia le había negado a Mancuso esa petición. Hace apenas 2 semanas, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud para que Mancuso quedara en libertad. Así que digo, la paradoja es que termina Petro siendo el aliado en la práctica de las intenciones de libertad de Mancuso. Y ahora, como gestor de paz, el gobierno va a ayudarle a quedar en libertad. La pelota está en el Ministerio de Justicia, que avanza en los trámites para la repatriación del jefe paramilitar. Esta resolución de Mancuso como gestor de paz se conoce a una semana de la audiencia ante la justicia de Estados Unidos para definir el estatus de este hombre que, repito, está hoy en Texas. Pero no solo es Mancuso. Hasta capos de los combos o bandas criminales de Medellín podrían ser gestores de paz. Anuncia la oficina del comisionado Rueda que esos jefes van a quedar en la libertad, van a salir de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí como parte del mismo tema acercamiento de paz total. Se quejan los candidatos a la alcaldía de esa ciudad, Fico Gutiérrez, por ejemplo, que capturó a muchos de ellos y dice que podrían salir a afectar el proceso electoral que está en curso. Estamos a 2 meses de las elecciones, así que son temas cruzados. Antes de firmar la resolución de Mancuso como gestor de paz, el presidente Petro estuvo en Popayán en un consejo de seguridad diseñando una nueva política, porque su política de paz, por lo menos allí en el occidente, hace agua. Le advierte a los disidentes de las FARC que matando policías y atacando civiles no se comienza un proceso de paz, aunque la verdad es que la realidad dice lo contrario. Les ordena al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Justicia en esa zona que no manden policías, bachilleres ni soldados recién incorporados al ejército, solo soldados profesionales a la guerra, es la instrucción del presidente Gustavo Petro. Hablando de cese al fuego, empezó en Caracas el ciclo de diálogos entre el gobierno y el ELN. Dice Pablo Beltrán, uno de los de esa guerrilla, que estos procesos siempre tienen enemigos agazapados, que es una respuesta indirecta a las críticas porque ese grupo aparentemente, es la denuncia del fiscal Barbosa, lo quiere matar a él, a Barbosa y al general Zapateiro y a la senadora María Fernanda Cabal. Ya les vamos a hablar de esta historia. Por ese hecho, por las denuncias del fiscal, atención, fue citado el comandante del Ejército de Colombia, el general Luis Ospina. Es una citación atípica, será bajo juramento, para que explique qué supo del Ejército, del plan del ELN para matar al fiscal Barbosa y a líderes de la derecha y de la oposición en Colombia. Lo que hay allí es el temor de que el general Ospina sabía por fuentes de inteligencia que querían matar al fiscal y no lo informó a tiempo. Y hablando de controversias, vamos a hablar en segundos de la gigante que hay entre el presidente Petro desde que se descubrió el informe presentado por Noticias Caracol alrededor de un narcotraficante
tiene el alias del sobrino que en Casanare hizo campaña el año pasado por el presidente Gustavo Petro. El presidente Petro se ha dedicado y sigue esta mañana tuiteando sobre sus derechos, dice él, como ciudadano, para defenderse de lo que considera calumnias en este informe periodístico. Lo regaña la FLIP por sus ataques a medios de comunicación, le pide al presidente crear un ambiente de respeto y de garantías para que los periodistas puedan publicar, investigar y hacerle control al gobierno. El presidente le responde vía Twitter diciendo que él también es un ciudadano, que es un debate muy interesante y que tiene los mismos derechos. La verdad es que no, es que históricamente quienes ejercen el poder, y hay sentencias inclusive internacionales, tienen que tener el cuero, la piel un poquito más gruesa para aguantar lo que se diga de ellos. El presidente tiene una responsabilidad mayor como jefe de Estado que es en Colombia. El tema de fondo es si este narcotraficante y su esposa apoyaron la campaña de Petro en el 2022. Dice el informe de Ricardo Calderón y de Noticias Caracol que sí. Lo niega Eduardo Noriega, el presidente de Colombia Humana, lo niega el presidente Petro, pero ahí está la polémica armada. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de este tema a propósito de la polémica que hay por tierras. La ministra de Agricultura le ordena a la Agencia de Tierras frenar el proceso de compra de predios hasta que se verifiquen condiciones técnicas y jurídicas para comprar solamente tierras fértiles y aptas para la producción de alimentos. Historias, controversias, noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos. Esta mañana mucha atención. La justicia de Tailandia terminó la investigación contra Daniel Sancho, el español que mató al médico colombiano, al doctor Arrieta, y está pidiendo a la policía cadena perpetua, porque encontraron, cerrando la investigación, que fue un crimen premeditado, primero a cuchilladas, después lo descuartizó, todo en un ataque de celos para terminar una relación homosexual que tenían ellos dos. Y hay cargos 13 contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusación hecha anoche muy tarde por la Fiscalía norteamericana. Aquí están las noticias, lo más importante en este amanecer. Hoy es martes 15 de agosto, es el día de la Asunción de la Virgen. Enseguida, el resumen, las noticias, en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Esa decisión del presidente nos pone de nuevo en el centro del escenario político y de manera directa en la agenda de la paz total. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso podría quedar en libertad una vez regrese al país. Ya el presidente Petro firmó la resolución 244 que lo designa como gestor de paz, pero que dice en su artículo 2 que solicitará a las autoridades competentes la suspensión de las medidas judiciales vigentes en su contra. Mancuso deberá firmar un acta ante el alto comisionado comprometiéndose a asistir personalmente a las diligencias judiciales. La reacción de las víctimas no se hizo esperar en esta zona del norte colombiano. Deben de demostrar una iniciativa con nosotros y mirar qué pensamos, qué estamos haciendo, qué esperamos de ellos. En una rueda de prensa que acaba de celebrarse hace unos minutos, la policía tailandesa ha confirmado que en efecto va a solicitar la pena de muerte para el español Daniel Sancho por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Se pide pena de muerte para este caso, eso es. Está completamente seguro de que será pena de muerte. Era un asesinato con planificación y por lo general se pide la pena de muerte. La Fiscalía citó para este 22 de agosto al general Luis Ospina, comandante del Ejército Nacional, para que entregue información sobre el presunto atentado que estaría planeando el ELN contra el fiscal Francisco Barbosa y de cuándo tenía conocimiento de este. Nosotros continuamos con esa investigación. El día 22 de agosto se citará la declaración jurada al comandante del Ejército, el general Luis Ospina, para que le explique a la autoridad judicial, a los fiscales que son autónomos e independientes, todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. El presidente Gustavo Petro lideró por más de 4 horas un consejo de seguridad en el departamento del Cauca, donde han sido asesinados 4 policías en los últimos días. Anunció aceleradora la sustitución de cultivos y anunció más pie de fuerzas. La policía va a hacer un esfuerzo agrandando su presencia policial en las cabeceras municipales. Dejan de haber bachilleres en la policía en esta zona, dejan de haber soldados regulares. El ejército pasa a ser el ejército profesional en territorio caucano y la policía exactamente lo mismo para disminuir la vulnerabilidad y aumentar la eficacia. 2 cadáveres de los 4 policías asesinados en las últimas horas en Cauca ya llegaron a sus lugares de origen, en donde serán despedidos
despedidos con honores. La Policía Nacional tiene identificados a sus asesinos que están al servicio de la estructura de Iván Mordisco en ese departamento. Los familiares de los policías asesinados lamentan la pérdida de sus allegados. Johnny Rivera, primo de una de las víctimas. Lamentamos todo esto. Esperamos que la situación de nuestro país cambie para bien y que podamos algún día vivir en esa paz tan anhelada. Jorge García, hermano del subintendente José García. Le faltaban 6 meses para pensionarse y tenía también como meta ayudar a mi padre. Arrancó en Caracas, Venezuela, el 4º ciclo de conversaciones entre el gobierno nacional y el ELN. Según los voceros del gobierno, la columna vertebral de este ciclo será la población civil. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Venezuela, como país garante, apoya en todas sus posibilidades, sin descanso, la política de paz total del presidente Gustavo Petro. Y entre tanto, en Nariño se registró un nuevo atentado contra la fuerza pública. Desconocidos activaron una motobomba a solo 5 metros de la estación de policía del municipio de Llanada, en Nariño. Por fortuna, no hay policías heridos. Luego de que el presidente Gustavo Petro calificara de calumniosa la publicación hecha por Noticias Caracol, la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP salió en defensa del medio de comunicación. Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa. Hacemos un llamado al presidente para que se abstenga de enviar estos mensajes estigmatizantes y que por el contrario dé las garantías para que los medios puedan investigar. El delegado de la Colombia Humana ante el Pacto Histórico, Eduardo Noriega de la Hoz, habló sobre las revelaciones de Noticias Caracol. Esto que parecía una estrategia preconcebida para hacerle daño al movimiento y al candidato a la presidencia, se evitó de manera contundente. Hay documentos que de manera fehaciente demuestran esto. Noticias Caracol se ratificó en cada uno de los puntos del informe periodístico y agregó que su propósito es el de buscar la verdad alejado de cualquier controversia política. Desde la oposición volvieron a presentar una nueva denuncia, el senador Miguel Uribe Turbay. He tomado la decisión de presentar una nueva denuncia penal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Le pido al presidente de la Comisión de Acusaciones que abra un nuevo expediente, que nombre una nueva comisión investigadora, transparente, íntegra y absolutamente imparcial. Seguirá en suspenso la diligencia indagatoria del ex embajador y excongresista Armando Benedetti ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Él, junto con su abogado, recusaron a la magistrada del caso, Cristina Lombana. La solicitud deberá resolverse para reactivar el proceso. Para este 16 de agosto está previsto que se desarrolle una nueva concentración en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Las marchas se realizarán en todo el país. Así lo expresó Pierre Onzaga, uno de los convocantes a la marcha. Vamos a salir todos a las calles a gritar fuera Petro por el juicio político a Petro. Aquí no hay un tema nacional que más le importe a los colombianos que el juicio político por violación de topes electorales de la campaña de Petro y Francia. José Elías Melo, exdirectivo de Corfi Colombiana, rechazó el acuerdo suscrito entre el Grupo Aval y las autoridades de Estados Unidos por el pago de sobornos a Odebrecht. Melo asegura que esos acuerdos se fundamentan en hechos que no han sido probados plenamente, por lo que esa decisión afecta su defensa ante la Corte Suprema de Justicia, que revisa una condena a su contra de 11 años de prisión en Colombia. A partir de hoy, la avenida Ciudad de Cali estará cerrada desde la avenida Américas hasta la calle 38 Sur. Esto para ampliar la vía y mejorar la conectividad entre las localidades de Bosa y Kennedy. Sí, madrugar un poquito más de pronto, ¿no? Más trancón. Uy, imagínese un año. Tan solo 5 días después del crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio, otro político fue asesinado en Ecuador. Se trata de Pedro Briones, un dirigente del movimiento Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa. Un juez en Georgia ordenó el arresto del expresidente Donald Trump y 18 implicados más. Les imputaron 13 cargos por falsedad y engaño en una investigación por interferencia electoral en 2020. Los implicados tienen hasta el 25 de agosto para ir a la justicia o la orden de arresto se hará efectiva. The defendants engaged in a criminal racketeering enterprise to overturn Georgia's presidential election result. Atrapa ese balón para que no tenga ninguna más. Suecia pidiendo ya la hora. ¡Ya estamos en la final! ¡España está en la final!
España derrotó 2-1 a Suecia y se convirtió en la primera selección femenina en pasar a la final del Mundial de Fútbol que se juega en Australia y Nueva Zelanda. Mañana se enfrentarán Australia e Inglaterra. Para nosotros va a ser muy bonito verlos a todos allá, verlos a todos con su camisa de Colombia, alentándonos, llegando a la casa, y sí, a la casa de verdad. Este fue el llamado de María Camila Reyes, la volante de la Selección Colombia, para que todos asistan a las 5 de la tarde al recibimiento que se le hará a la Selección Colombia en el Movistar Arena. La apertura de puertas se hará desde las 3 de la tarde para que la gente se acerque a agradecer y homenajear que llegaron a los cuartos de final del Mundial Femenino y firmaron su mejor participación en la historia de la competición. Estás escuchando Blue Radio.